¿Cómo están? Me gusta ver la sala llena, es un tema muy importante para el desarrollo de los chicos y creo que todos hemos vivido o experimentado o vivenciado algún tipo de capricho. Desde los gritos, los llantos, algunos con pataletas, golpes, desesperación de no saber cómo ayudarlos a calmar. Así que nada, vamos a ir hablando y viendo cómo podemos ayudarlos a los chicos a entrar en la calma, cómo podemos gestionar las emociones y ayudarlos, acompañarlos a transitar estos caprichos y también cómo podemos hacer para prevenir y reducir este tipo de situaciones. Ay, no me presenté, yo soy Alejandra. Perdón, soy Alejandra, la psicóloga del Preschool. Así que antes de hablar del capricho, hay que hablar del vínculo y de cómo nosotros nos relacionamos con los chicos, ¿no? Seguro ustedes ya han escuchado también de las teorías del apego y está el apego seguro, el inseguro, el ambivalente, el desorganizado, pero más que la teoría hay que ver cómo es que nosotros podemos ayudarlos a los chicos y cuál es el vínculo más seguro para ellos, ¿no? Entonces, el vínculo es la relación emocional que tenemos todos los adultos con los niños entre los niños. Lo importante es cómo ustedes como papás se van a relacionar con ellos y cuál es la forma más adecuada para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, tratemos de darles un vínculo, una relación emocional que sea segura para ellos, sana y estable. ¿Y cómo logramos esto? Por ejemplo, respondiendo a sus necesidades primarias. ¿Qué es eso? Darles de comer, ¿no? Si se sienten mal, poder cuidarlos. Si tienen frío, poder abrigarlos. De ahí también fomentar la autonomía. Yo sé que nadie quiere que sus chicos crezcan y que muchos dicen, siempre vas a ser mi bebé y queremos que sean nuestros bebés por siempre, pero necesitamos ayudarlos a que crezcan porque es luchar contra algo que va a pasar. Entonces, ayudemos a que sean autónomos dentro de lo que corresponde para su edad. Si son capaces de guardar sus juguetes, de comer solos, ¿no? Ayudarlos a que ellos puedan tener cierta independencia también dentro de este proceso, obviamente de acuerdo a su edad, ¿no? También hay que ayudarlo a calmarse. Si para el adulto a veces es difícil entender las emociones que nosotros estamos transitando, imagínense un niño que recién está explorando el mundo y que no tiene ni idea, ni siquiera muchas veces, de qué es lo que está sintiendo, ¿no? A veces el adulto no sabe ni siquiera si siente enojo o tristeza o tiene un montón de emociones revueltas. Imagínense los niños que están recién transitando también todas estas emociones y estas experiencias. Entonces nosotros tenemos como adultos que conocemos más el mundo y tenemos más herramientas y estrategias, tener que ayudarlos a llegar a esa calma. Hay que darles tiempo y espacio para explorar, pero a través de ellos y sus propias experiencias, no a través de nosotros. No hay que darles esta libertad de que también se equivoquen y que puedan resolver sus problemas. ¿Qué pasa? Que muchas veces también es como, no sé, se le cayó un juguete al niño y ¿qué hace el adulto? Lo primero que hacemos es recogerlo nosotros y dárselo en la mano, ¿no? Cuando ellos de repente también pueden, uy, se cayó, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, si el niño se queda así, no sabe qué hacer, es el adulto guiarlo y modelarlo con decirle, ah, lo podemos recoger, a ver, párate de la silla, recoge el juguete. ¿No? Vamos a ponerlo en la mesa, vamos a seguir armando. De ahí también hay que observar, escuchar y comprender, porque muchas veces minimizamos también lo que le pasa a los chicos. Es como cuando se les rompe su juguete favorito, ¿no? Y nosotros decimos, no, no pasa nada, ya lo pegamos. Pero sí pasa, va a entrar en pataleta porque era su juguete favorito. ¿Qué pasa cuando nosotros, no sé, estamos en el carro y nos chocan? Obviamente nos va a generar algún tipo de emoción, es imposible que no sintamos rabia, ¿no? O tristeza. Para ellos es igual, era su juguete favorito, sí pasa algo, ¿no? Entonces comprender que aunque a nosotros nos parezca insignificante esa situación o esa experiencia para el niño, es importante para ellos. Y hay que mostrarnos imperfectos. Muchas veces los papás o los adultos no solemos decir qué es lo que nos pasa en el día a día. Cuando estamos molestos o tristes, simplemente no lo decimos y lo gestionamos por dentro, ¿no? Entonces, claro, los niños es como, bueno, mi papá nunca se equivoca, nunca está molesto, o las mises, los adultos, porque no solemos estar diciendo a cada rato que nos pasa. Y sí, no porque son niños, no sé,
nosotros siempre tenemos la razón y ellos no, ¿no? Es decir, uy, me equivoqué, perdón, tenías razón, ¿no? O estoy molesto como adulto, voy a respirar, ¿no? O voy a estar un rato solo y después necesito un abrazo y poder decírselos, ¿no? Porque ellos nos ven como si nosotros nunca nos equivocáramos y también, los adultos también se equivocan, los adultos también tienen emociones y también pueden estar molestos y reaccionar mal y decir, perdón, me equivoqué, no debilitar, ¿no? Y bueno, tener las normas y los límites claros y ser constantes, coherentes y flexibles, de hecho lo vamos a ver más adelante y esto voy a explicar mejor. Bueno, todo esto les va a dar un buen desarrollo adecuado personal y social. Entonces es importante la forma en la que nosotros nos vinculamos con ellos para que ellos puedan sentirse seguros emocionalmente y ser capaces de resolver por sí mismos los problemas que muchas veces de repente no va a haber más adelante un adulto que los pueda ayudar. Y ahora sí hablemos de qué es un capricho también para entender un poco por qué suceden estas conductas, ¿no? Los chicos comienzan a aprender cada vez a ser más independientes y a querer imponer o decir y hacer lo que a ellos les gusta. Y esto es un rechazo a los deseos de los papás o del adulto. Es como, ¿por qué no puedo saltar en la cama si me parece divertido a mí? El niño está saltando en la cama y está divertido, ¿no? Y se divierte y se ríe, y el adulto es, no se salta en la cama. Y el niño, ¿pero por qué no puedo saltar en la cama si a mí me gusta? Y se está divirtiendo. Entonces no va a entender por qué el adulto dice que no. Entonces ahí, bueno, entra en discusión lo que quiere el papá o lo que quiere el adulto, porque sabe las consecuencias que puede tener, y lo que disfruta el niño o le gusta, ¿no? O porque no puedo comer un chocolate, si tengo ganas de comer un chocolate. Entonces, el niño no va a tener control sobre sí mismo ni sobre sus emociones. Y somos nosotros los que tenemos que ayudar a que ellos se calmen. De ahí también, bueno, cuando los niños están en una activación emocional como muy intensa, ya en una rabieta, ¿no? Con el llanto intenso, en ese momento ninguna razón va a ser válida para ellos. Como que no van a entender en ese momento, no tratemos de hablar con ellos. Lo que hay que hacer es llevarlos a la calma. Tener paciencia, el adulto, poder gestionar sus propias emociones, el adulto, para poder llegar con ellos a la calma y tratar de que la situación sea lo más tranquila posible, por más agotador que pueda ser para el adulto, porque el niño puede estar 30 minutos llorando, una hora, y el niño que se demora más en calmar, depende de la situación. Y eso comienza a generar encima, imagínense que esté en un evento social o en la casa de algún familiar, en el colegio, en el supermercado, ¿qué comenzamos a sentir? De repente vergüenza, ¿no? Dios mío, no se callan, que van a pensar de mí, que soy un mal padre, que le pegué, que no le hice algo, ¿no? Y todas las ideas, y el adulto comienza a sentir vergüenza. También entras en desesperación si intentaste todo y no te funciona y ya no sabes qué más hacer, y hasta te puedes enojar. Y es válido que que pasen estas situaciones y que nosotros comencemos también a sentir por la propia situación todas estas emociones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un niño llora y hay más niños alrededor? Se comienzan a contagiar y también lloran. Entonces, imagínense ustedes, si el niño está llorando y molesto, y yo me molesto como adulto, se va a molestar más, no le estoy ayudando a gestionar sus emociones. Entonces, nosotros como adultos tenemos que respirar en ese momento, tener paciencia. Ya ahí respiran y piensan mejor la situación, pero en ese momento es, ok, es lo que tengo que hacer, tengo que transmitirle calma y poco a poco ir logrando a que ellos también entren en la calma y de ahí poder tomar una solución, ¿no? Y ahora hablemos sobre el autoritarismo y qué es ser autoridad, ¿no? El autoritarismo es ejercer el poder y la presión a través de gritos, amenazas, golpes, es la obediencia absoluta. Es, me obedeces porque soy tu papá o porque soy tu mamá, ¿no? La típica, ¿pero por qué? Que dice el niño, porque lo digo yo. Es, me obedeces y no hay opción a que sea diferente. Esto puede provocar rebeldía en el niño, como seguir haciendo las pataletas, que no quiero, o sumisión de, ok, sí o sí tengo que hacer lo que dice el adulto, y eso también puede ser un peligro más adelante
se obedece todo, y los chicos es como, no tienen tampoco su voz, ¿no? Y sus deseos también no se hacen cumplir, cuando también es importante de repente escuchar, ¿no? Y eso genera inseguridad y miedo en los chicos al final. ¿Y qué es ser autoridad? Esto se basa en la comprensión y la empatía, en poder validar sus emociones y entender la situación que están pasando, y poder desde ahí ayudarlos a que ellos comprendan qué les pasa y cuáles pueden ser las soluciones para resolver estas situaciones, ¿no? Todo eso va a influir de manera positiva, con cariño y con paciencia. Ellos se van a sentir acogidos, y es un proceso de acompañamiento, ¿no? En el entendimiento de los límites, de las normas, de cómo comportarnos en ciertas situaciones. Y un poco una responsabilidad progresiva, porque en vez de una rebeldía, ellos van a querer, o sea, nos van a escuchar y vamos a trabajar juntos los límites. Ok, yo te ayudo a guardar, vamos a guardar juntos los juguetes, ¿no? Y entonces lo van a poder hacer juntos. Y bueno, lo mismo, ¿no? Despierta el deseo de colaborar y trabajar juntos en familia, y eso les va a generar seguridad y confianza a ellos. Van a saber cómo comportarse, a comprender la situación, más que obedecer por orden y porque así se dice. Y ahora sí hablemos de los límites. Y primero es que es tarea de ustedes, de los papás, definirlos. Son ustedes los que van a poner las normas dentro de los espacios en los que se desenvuelven, ¿no? Los límites, al ser demasiado estrictos, a veces van a dificultar también el desarrollo del comportamiento del niño y del crecimiento. Entonces, ¿cómo saber ahora si un límite está bien, está mal, si es muy estricto, muy permisivo? Dentro de la libertad que pueden tener, siempre tiene que haber una estructura, por muy libre que sea la educación de cada familia, ¿no? Y eso va a depender realmente de cada uno de ustedes y de la forma en la que conversen los papás. Eso sí, papá y mamá tienen que estar de acuerdo a los límites que van a poner. No puede ser que uno diga una cosa y el otro otra, porque se van a contradecir ustedes. Y entonces el niño, ¿a quién le hace caso? ¿No? Y ahí va a comenzar, bueno, si sé que papá me deja hacer esto, voy donde mi papá, y si sé que mamá me deja hacer lo otro, voy donde mi mamá, ¿no? Entonces lo ideal es que ustedes conversen antes de eso y se pongan de acuerdo y que haya una coherencia. El límite se cumple por ambas partes y apoyarse ustedes también, ¿no? Si no lo piensan en ese momento y no están de acuerdo con lo que dijo, no sé, papá o mamá, ok, se respeta, y de ahí cuando estén en privado lo conversan y llegan a un acuerdo. Pero no al frente de él, no se desautoricen entre ustedes, son un equipo. Y bueno, ahora sí, ¿cómo podemos saber si es que estos límites son adecuados o no? Por ejemplo, si existe algún peligro. No es una opción, por ejemplo, que el niño cruce la pista solo. Y es un límite no negociable. Por más que el niño llore, haga la pataleta, ahí tirado en la pista y a nosotros nos genere vergüenza. No es una opción porque es un peligro para él. Bueno, ¿no? Entonces, es un límite que es necesario en la vida, por más que sea rígido. No podemos permitir cosas que les van a hacer daño. O, por ejemplo, no sé, jugar con los cuchillos o los tenedores, ¿no? Están en la mesa comiendo y comienzan a jugar con los cubiertos. Bueno, los cubiertos son para comer, no son para jugar porque es peligroso. Entonces hay límites que necesitan por la seguridad de ellos. De ahí también estamos respetando con estos límites o vulnerando alguna necesidad de los chicos, ¿no? Los derechos, por ejemplo, no sé, si dijimos a la 1 de la tarde se almuerza y son las 3 y el niño tiene hambre, ¿le voy a dar de comer o no? ¿No? Pero entonces ahí hay que ver, ok, ¿almorzó bien o no almorzó bien? ¿No? De repente no comió mucho y sí puede que tenga hambre, entonces, ok, puedo decir ya, esta vez te voy a dar un snack pequeño. Pero si sé que ha comido un montón y claramente no es por hambre, sino es por, no sé, puede ser ansiedad o porque quiere un dulce y hemos dicho que dulces no se puede comer en la tarde, ¿no? Entonces ahí ese límite no estaría vulnerando, ¿no? Como que la necesidad del niño. De ahí también van a perjudicar los límites a terceras personas. ¿Qué pasa si yo permito, por ejemplo, que mi hijo golpee? Está en un cumpleaños y juega y da vueltas y golpea a los demás,
¿no? Y yo estoy viendo que claramente está molestando de repente, ¿no? Incomodando la conducta a otros. Bueno, hay que ayudarlo a que se integre a la sociedad de una manera adecuada, hay que ponerle un límite, ¿no? Mira, podemos jugar, pero con los carritos de esta manera, sin tirarlos, juego con el carrito en el pasto, ¿no? Entonces, ¿qué es mis límites o mi flexibilidad con los límites? Tampoco agredan a los demás o incomoden. No hay que tener en cuenta eso. Y hay que recordar que los límites no se van a cumplir a la primera, porque a veces intentamos una vez, 2 veces, 3, y es que no funciona, no me hace caso. Los chicos aprenden por repetición y hay que ser constantes. Mientras más veces se repita y más constantes seamos, mayor aprendizaje va a haber. Van a haber chicos que les cueste más aprender algunas conductas, a otros menos, y va a depender de cada uno. Lo importante es sí cumplirlo constantemente. Y los límites se tienen que hacer con todas las personas que estén involucradas en el cuidado de los chicos. Si van a ir a la casa de los abuelos y ustedes dijeron que no se comen dulces, día de semana, los abuelos tampoco deberían de darle dulces los fines de semana. Pasa que los papás dicen algo, o las nanas, o los tíos, ¿no? Si ustedes ponen una norma y un límite, convérselo con la familia, con la que vaya a cuidar. Conversen con ellos, digan, miren, la norma es esta, te lo van a pedir, van a gritar de repente, hacer la pataleta, el berrinche, el capricho, pero hemos quedado en esto. O no videojuegos, ¿no? O solo 15 minutos, 15 minutos. Si que lo cumplen la nana, los tíos, los primos o cualquier persona que está cerca de ellos. Son ustedes los que ponen los límites. Recuerden eso. Y ahora hablemos de la firmeza. Y con firmeza no me refiero a levantar la voz y hacer así, sino firmeza con las normas que se vayan a cumplir. Respetando las consecuencias también que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si les decimos que vamos a pintar? Y pintamos en el papel. No puedo pintar en la mesa, no puedo pintar en la pared. Si no, tengo que guardar los plumones y cogemos otro juguete, ¿no? Y el niño ya sabe que si pinta la pared o pinta la mesa, ¿no? El mantel va a tener que guardarlo. Entonces, si pinta la hoja y comienza a pintar el papel, es ok, ¿qué dijo mamá? ¿Qué dijo papá? Se guarda, vamos a buscar otro juguete. No, yo quiero pintar, yo quiero seguir pintando. Y ahí sí firmen con la consecuencia que habíamos dicho, si pintamos el mantel o pintamos la pared, se guarda. ¿No? Pero se va a jugar otra cosa, no como un castigo, sino es, ok, no podemos pintar la mesa, no podemos pintar la pared, podemos pintar el papel, que era lo que ya le habíamos dicho, hay que anticiparles también qué es lo que se puede hacer. Y no solo hay que ser firmes con los límites, sino también con las promesas y las recompensas. ¿Qué pasa si les decimos que cuando guarda sus juguetes vamos a ir al parque? Y guarda los juguetes y nos vamos al parque. A la próxima no va a querer guardar los juguetes porque sabe que no van a cumplir lo que le han dicho, ¿no? Entonces seamos congruentes y seamos firmes con las cosas que prometemos. Sí, eso les va a dar un orden, un sentido a lo que están haciendo, los va a organizar y les va a dar seguridad. El ser ambivalentes, a veces sí, a veces no, hace que los niños a veces les funcione el llanto y otras veces no. Entonces voy a seguir llorando, voy a llorar más fuerte y más tiempo hasta que me hagas caso, porque sé que en algún momento tú has cedido a eso. Entonces yo lo voy a seguir haciendo, y no por manipular, es por aprendizaje. Los chicos aprenden así, todos hemos aprendido así, no somos todos como seres humanos. Hacemos las conductas que nos funcionan en algún momento, y si el llanto ya les funcionó, los gritos y la pataleta ya les funcionó, lo van a hacer hasta que vuelva a funcionar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que recordar que somos modelos. Los adultos, los videos, los dibujos que ellos ven. Y no solo ustedes primero como papás, porque son sus principales referentes. La mayoría de los chicos, y yo creo que todos, admiran a sus papás y a sus mamás. Son como sus superhéroes, ¿no? Quieren ser como ustedes. Entonces, si yo quiero hacer que mi hijo aprenda una conducta, yo tengo que ser el primero que la
haga también al frente de él, ¿no? Y eso puede modificar la conducta y tiene más impacto que las palabras, porque los chicos son más visuales que hablarles. A veces muchas palabras no llegan a entender todo porque qué se imaginarán y cómo lo interpretarán en su cabeza, y es mejor dar nosotros el ejemplo, que ellos puedan observar cómo es. Entonces, si yo quiero que mi hijo se lave los dientes, coma sentado, yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Hablar por teléfono de repente cuando estamos comiendo, ¿no? Y es como, no se usan celulares en la mesa, y el papá está escribiendo, o sea, papá y mamá están escribiendo, trabajando en la mesa, ¿no? Pero si hemos dicho que no puede comer con videos. Entonces, nosotros seamos el ejemplo para ellos. Ellos observan todo. Y no solo ustedes, como les digo, también las nanas, los abuelos, nosotros, las mises de acá, los dibujos que ellos ven, o sea, tengamos en cuenta también qué dibujos están viendo los chicos, ¿no? Ellos aprenden a través de la experiencia, de las imágenes, sobre todo. Y si ellos ven que cuando yo me molesto, grito, ¿qué va a hacer el niño cuando se moleste? Va a gritar, pero por aprendizaje, no porque quiera hacerlo o porque sea malcriado o rebelde. Es porque lo está aprendiendo, lo está viendo de algún lado. Y también hablemos de la coherencia, ¿no? Que tiene que ver un poco con el ser modelo. Hay que pensar lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer, si es que después lo podemos cumplir o no. Si no lo podemos cumplir, es mejor no decirlo. Por ejemplo, bueno, la contradicción entre lo que se piensa, se dice y se hace, el adulto le va a generar inseguridad y desconfianza. Los chicos no van a saber realmente cómo es que se tienen que comportar en todo momento. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si estamos diciendo que no se comen dulces en el día de semana y de repente llega papá, mamá o el abuelo comiendo, entonces te van a mirar, pero tú has dicho que no se puede, ¿no? Entonces el niño no puede y el adulto sí. Ayudémoslo, seamos coherentes. Nadie come dulces el día de semana, ¿no? O coman cosas escondidas, no lo sé. O también decir, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo no pegue en el colegio o que no pegue cuando está jugando con otros niños o grite, y yo cuando me molesto y le llamo la atención, le estoy gritando o en algún momento lo jaloneo, ¿qué va a hacer él? No, yo no le puedo decir, pero no grites. Claro, yo soy el que está gritando. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a alguien que no haga lo que yo hago? Entonces, seamos coherentes también en la forma en la que nosotros damos ese ejemplo y en las conductas que queremos que los chicos aprendan. Bueno, la paciencia y la serenidad, que es lo más difícil de estos momentos. Sé que es difícil, pero es importante, como ya lo habíamos dicho, que el adulto y sobre todo ustedes, los papás, tengan la calma en estos momentos. Ustedes tienen que dar el ejemplo al control de emociones. No podemos pedirle a los niños que tengan un control sobre sus emociones si nosotros no somos capaces de controlarlas. Y es difícil, o sea, realmente es difícil si ya tienes al niño llorando hace 40 minutos y cada vez es como más intenso y se calma y vuelve a activarse, ¿no? Entonces llega un momento en el que realmente es entendible que el adulto pierda la paciencia. Pero necesitamos tenerla, porque si no ellos tampoco la van a poder tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y algunas cosas que pueden funcionar es respirar, realmente tomen aire, digan, bueno, es un niño, no sabe cómo gestionar sus emociones, yo lo voy a ayudar, ¿no? Reconocer y entender qué es lo que le está pasando al niño, que no es que lo haga porque es malcriado, porque es rebelde y me quiere dar la contra, porque no tiene idea de cómo gestionar sus emociones. Hay que reconocer la propia emoción del adulto. Ok, sí, estoy molesto y me está molestando la conducta de mi hijo o de mi hija, ¿no? O tengo vergüenza, pero no por vergüenza voy a ceder, porque entonces a la próxima va a volver a hacer lo mismo porque ya sabe que me da vergüenza y entonces le vuelvo a dar lo que él quiere. Hay que abrazarlos si es que ellos permiten, ¿no? También respetar su espacio si es que lo necesitan. Pero hay que darles esa tranquilidad. Muchas veces el niño igual busca, por más que esté molesto, busca que uno lo contenga. Hay que conectarnos con ellos, tranquilizarlo
usando nuestro lenguaje corporal. Si yo igual no digo nada, pero lo estoy mirando con cara de cállate, no lo estoy ayudando tampoco. Entonces hay que ver nuestro lenguaje corporal, o si le estoy mirando así hacia abajo con el dedo, mi cara, cuáles son mis gestos cuando me comunico con ellos, ¿no? Es como, estoy aquí, y lo miras con una cara pues de molesto, ¿no? Y hay que utilizar un tono de voz bajo y calmado. Eso también les va a dar mayor tranquilidad a ellos. Lo que funciona mucho es cuando uno quiere comunicarse con ellos, es bajar a su altura y hablarle directamente a su altura, ¿no? Nos podemos arrodillar, sentar en el piso para acompañarlos. Y todo esto con cariño, ¿no? Con el amor que les debemos dar a los chicos. Debe ser incondicional, no porque estoy molesto dejo de querer a mi hijo o a mi hija, ¿no? O no porque rompió algo que yo quería o pintó las paredes, lo voy a dejar de querer. Entonces siempre igual recordar, siguen siendo nuestros hijos, los seguimos queriendo a pesar de que hayan hecho algo que nos haya molestado. ¿No? Bueno, darle un abrazo o intentar si es que ellos quieren en ese momento. Respetar también, de repente en ese momento no quieren y cuando se calmen sí lo van a necesitar. Y hay que acompañar, respetar su momento y su espacio. Hay que validar sus emociones. Acá vemos, por ejemplo, un papá, un niño que está en el piso llorando y el papá está al costado acompañándolo. No es como, ya sabes qué, hablamos cuando se te pasa y te vas tú y lo dejas al niño llorando en su cuarto o en la sala y el adulto va y hace sus cosas. ¿No? Es decirle, aquí estoy, cuando se te pase, si quieres te doy un abrazo, si quieres hablamos, jugamos, es acompañarlo. También decirle, no, yo sé que estás molesto, sé que estás molesto. Cuando estamos molestos hablamos, no pegamos. ¿No? O bueno, ahí también el otro papá que lo está acompañando o la mamá que le está abrazando. Tienen que leer mucho qué es lo que quiere su hijo en ese momento, su hija. Si necesita o no ese contacto físico, necesita esperar un rato y de ahí tenerlo. Y esto ya funciona como prevención para evitar o reducir la cantidad de tablitas que de repente pueden tener los chicos. La anticipación funciona casi siempre. No siempre que lo utilicen va a funcionar, y eso es una realidad, porque por más que uno lo anticipe, si el niño quiere hacer algo, lo va a hacer, y si el adulto le pone límite, le va a molestar, y es entendible. Entonces, hay que anticipar qué va a pasar, qué van a hacer, y ayudarlo de repente con apoyo visual. Hay niños que si tú le das mucha explicación de todo lo que va a pasar, porque es como muy larga la situación, no sé, se quedaron con lo primero y no escucharon todo lo demás. Entonces, si necesitan apoyo visual y con imágenes, pues con imágenes más fácil. Nosotros acá a veces utilizamos también, ¿no? Me siento en la mesa, me lavo las manos, como la lonchera, me voy al recreo, y son imágenes para que ellos sepan la secuencia del día. Y eso les anticipa, ok, se acabó el recreo, ya terminó, ahora toca volver a sentarnos en la mesa. Y eso funciona como anticipación. Ellos saben cómo se tienen que comportar en la siguiente actividad. Y eso hace que no hayan sorpresas y les da mayor seguridad. Por ejemplo, podemos anunciar cambios de una actividad o un lugar. Y eso pasa, por ejemplo, del recreo. Cuando acaba el recreo y tenemos que regresar al salón, ¿quién quiere regresar al salón si se están divirtiendo? ¿No? Entonces sabemos que es normal que algún niño vaya a no querer regresar al salón y a gritar, llorar o poner resistencia. Entonces la secuencia y la anticipación de cuando acabe el recreo vamos a ir al salón funciona y nos ayuda a disminuir esa conducta, porque ya no es una sorpresa para ellos que igual tenemos que regresar al salón. Bueno, anunciar un lugar o actividad que usualmente rechaza. Si ya sabemos que no quiere ir al doctor, por ejemplo, y tiene que ir al doctor porque no es una opción, anticiparle desde un día antes, mañana vas al colegio y después del colegio vamos a ir al doctor. Ya sabe que va a ir al doctor, no es una opción tampoco no ir, ¿no? Entonces le anticipamos. Y de ahí cuando vaya al colegio, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas? Íbamos a ir al colegio y después al doctor. Ahora vamos a ir al doctor. Bueno, aceptar también... Sí. Una pregunta. Yo a veces he anticipado cuando, por ejemplo, le toca alguna vacuna o le toca, o sea, para que ella sepa que mañana le toca la vacuna. Siempre, por ejemplo, cuando le contaba a mi mamá, me dice, no le digas, agárrala por sorpresa. O sea, que estés ahí, ¿para qué la quieres anunciar tanto tiempo? Entonces ella está llorando un día, no, para
¿Para qué? Simplemente agarras la sorpresa, la llevas, ya ahí es un sufrimiento de media hora, no de 2 días, ¿Por qué ¿sabes? no les tenemos que dar de repente tanto detalle, tanta explicación de qué cosa va a pasar en el doctor? Pero sí, le vamos a ir al doctor. Al doctor podemos ir por muchas cosas, no necesariamente para que pongan una inyección. No, entonces decirle, mañana vamos a ir al doctor. Ya cuando llegamos al doctor, vamos a hacer doctor y ahí que el doctor explique qué van a hacer, que los pediatras saben cómo enamorar a los chicos con estas cosas y ahí le pondrán la vacuna. No les tenemos que realmente anticipar todo porque sí, es mucha información para ellos. Chicos, ¿les parece si termino esto y de ahí hacemos todas las preguntas para que bueno, yo sé, es como muy complejo porque hay demasiadas situaciones distintas. Así que nada, bueno, les voy a explicar y de ahí con las preguntas. Bueno, aceptar también una frustración o una emoción desagradable de repente para el niño. O hasta agradable. A veces uno siente alegría y no sabe cómo expresarla y hay niños que hasta golpean de la alegría, ¿no? Entonces, hay que anticiparles cómo uno tiene que comportarse cuando siente cierta emoción. ¿Sí? Como decirle, cuando yo estoy molesto, respiro. Cuando estoy molesto, hablo, no golpeo. Esto es anticipación, tienes que decirlo antes que pase. Cuando ya está molesto, no sirve de nada decirle eso porque igual lo va a hacer, ¿no? En la forma en la que ha aprendido, en la que sabe expresar su emoción. Entonces esto funciona previo, antes de que suceda. Y bueno, darle información también de algún lugar nuevo que puede visitar. No saben cómo comportarse, por ejemplo, cuando vamos a ir por primera vez a la sala de psicomotricidad, ellos no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a ir a un salón nuevo y nos vamos a sentar y esperamos a la mesa. Ellos ya saben que llegan y se tienen que sentar. O vamos a ir a la casa de unos tíos y ¿qué podemos hacer? Nos vamos a sentar en el sillón y jugar tranquilos sentados, ¿no? Para que sepa que no es que va a estar pasando y cogiendo todos los adornos y ahí los tíos entran en crisis con que cojan todos los adornos. Hay que anticiparles qué es lo que nosotros esperamos que ellos hagan, porque ellos no tienen ni idea de cómo comportarse en un sitio nuevo. Entonces hay que decirles qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, también si uno va al supermercado, por ejemplo, estas son imágenes que a veces trabajamos con ellos, ¿no? Como, recuerda, cuando estoy, no sé, necesito ayuda, ¿no? Y les ponemos imágenes, ¿qué puedo hacer? Paro, no actúo, o cuento hasta 10. Son imágenes, los ayudan a ellos más que las palabras. Y bueno, si van al supermercado y quieren, no es opción comprar ahorita un juguete o pasearse por toda la tienda y ver toda la tienda, es decirles, anticípense qué van a hacer. Vamos a ir a Metro, Walmart, o lo que sea, o a una tienda y vamos a comprar comida, verduras, frutas, no dulces, no juguetes. Entonces ya le anticiparon qué es lo que van a hacer en este sitio. Y bueno, las rutinas también los ayudan a tener un orden y a saber cómo es que se tienen que comportar, ¿no? En ciertos momentos los ayuda a sentirse seguros y tranquilos, y que sean constantes hace que ellos puedan predecir también cómo se deben de comportar. Entonces, por ejemplo, rutinas para levantarse, ¿no? Muchas veces los chicos tienen que realizar la rutina y la hacen rutina del día a día, no necesitan imágenes. Hay otros que recién le vamos a poner una rutina, usemos imágenes, les va a ayudar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya, estoy jugando y ¿qué hago? Me voy a bañar, después ¿qué hago? ¿No? Y así toda la secuencia, puede ser para dormir, puede ser para ir a clases, para lo que ustedes quieran implementar las rutinas, a ellos les da un orden. Y bueno, acá hay una frase que dice: en lugar de hacer caso omiso a sus emociones intensas o distraerlos de sus conflictos, pueden cultivar todo su cerebro, acompañándolos en estos retos, estando presente y reforzando así el vínculo con ellos y ayudándolos a sentirse vistos, escuchados y queridos. Y esa es la tarea de ustedes como papás y de nosotros como adultos, de poder acompañarlos en todo este proceso, que ellos puedan gestionar de una mejor manera sus emociones, que puedan entender que el mundo tiene límites, tiene normas, y no son rígidas, pero hay cosas que los van a ayudar a ellos a adaptarse mejor, a no hacerse daño a ellos, no hacer daño a otros. Eso es todo. Gracias. Gracias.
Y ahora sí las preguntas. Bueno, tengo dos preguntas y un comentario. Una de ellas es que comentaste respecto a si los niños actúan por imitación. Pero, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, viene la primita o viene el primo y actúa por imitación también? Bueno, mi hija, por ejemplo, en un momento no pegaba, pero cuando aprendió, lo pegaron, le empezó a pegar. Bueno, entonces, ese es uno. Y lo otro es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, con la rabieta que comentaste, hasta qué grado, o sea, mi hija a veces pasa de que mi hermana no viene a la ya tratando de calmarla, conoce y todo lo demás, pero a veces no llega a ese punto. Siento que a veces hay unos picos muy altos. Y bueno, quizás hay ocasiones en que no me queda de otra que simplemente tratar de no ser un yoyo, porque me llama, provoca, me llama. Y finalmente, me encantan todas las sesiones que hemos tenido con respecto al aprendizaje de los padres, pero sí como sugerencia quizás dentro de nuestro entorno, los abuelos también cumplen un papel muy importante y tienen de repente una mentalidad un poquito diferente a la nuestra. Entonces, quizás un poco por ahí podríamos apoyarnos a eso. Sí, tendremos en cuenta también para abuelos, nanas, para voy a resolver las preguntas antes de seguir con otra. Con lo del pico de los chicos, es que al comienzo va a ser intenso y cada vez va a ir calmándose si vamos trabajando todo esto, ¿no? Nos toca acompañarlos y cuando estén en la calma poder transmitirle, o sea, primero transmitirle esa calma, como digo, y de ahí poder ayudarlos a resolver mejor esa situación, ¿no? Entender que por qué hizo eso. O sea, hay que, como adulto, leer también o decirle, depende de la edad de los chicos, ¿no? Hay chicos que ya te pueden verbalizar y decir, no, es que me estaba molestando tal cosa, ¿no? O se me rompió mi juguete. Y nosotros ahí decir, pero dime, mamá, se me rompió mi juguete, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, que ellos puedan verbalizar la situación. Va a durar lo que dure, no hay un tiempo mínimo, y los chicos, sí, pues como les digo, sube a veces, baja, y vuelve a subir y vuelve a bajar, y es complicado hasta que ellos entiendan la forma adecuada de regular su emoción. O sea, en este momento hay que acompañarlos. Sí. Lo de la imitación, los chicos van a imitar porque, no sé, en casa hay diferentes límites y acá en el colegio también se ve, ¿no? Hay niños que, no sé, está bien en alguna familia comer dulces y en la otra no, ¿no? O está bien de repente gritar y en otra familia no está bien gritar. Entonces, lo importante es que cuando sus hijos repitan esa conducta que no les gusta, ustedes puedan modelarlo, ¿no? O sea, estar ahí a la primera que pase, no esperar a que sea algo repetitivo, sino es a la primera que pase, es como, recuerda que cuando estoy molesto, hablo, ¿no? O lo que haya pasado o lo que haya imitado. O sea, si es tirar los juguetes, recuerda, los juguetes son para jugar en el piso, los cuidamos. Van a imitar porque sí, porque están explorando, pero ahí tenemos que estar nosotros atentos para a la primera poder modelar esa conducta. Bueno, allá. ¿Yo? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que muchas veces, no sé si, bueno, supongo que con papás te pasa que tu hijo te pide cualquier cosa en el supermercado, por ejemplo, le dijiste anticipadamente, solo vamos a ir a comprar frutas y verduras, nada más. Pero cogió, agarró algo y por favor, no, te dije que no, pero por favor, señor, por favor, mamita, por favor. Ya, o sea, es una cosa, no sé, de 2 soles, ya, llévalo, ya, mételo. Entonces, a veces con su papá es como, no, ya le habías dicho que no. Si le has dicho que no, es no. Entonces yo digo, pero escúchame, es una cosa, porque hay que evitar, o sea, escoger nuestras peleas, ¿no? O sea, que yo le digo, no vas a pretender que, o sea, ir en guerra con él y darle la contra en todo, o sea, es como, hay cosas que sí, hay cosas que no, como que no, porque si ya le dijiste que no, entonces es no, por eso te hace lo que quiere. Entonces, en esos momentos, realmente, o sea, tampoco puedes ir peleando, ¿no? No sé, o sea, o
digamos, Llorar llorar en el no, piso. lo deberías hacer. ¿Qué pasa? Que el niño no sabe cuánto cuesta. Un día te va a pedir el chocolate que cuesta 2 soles y tú le compraste y de repente llega con algo, un juguete gigante de 700 soles. Y ahora como él no tiene ni idea de cuánto cuesta, ni si se lo puedes comprar en ese momento o no, por diferentes situaciones, no solo porque, o sea, por la plata. Puede ser porque realmente estamos apurados y no, o dónde vas a meter ese juguete si te estás yendo, no sé, a un cumpleaños. ¿Qué haces con el juguete si están en taxi, no? Entonces, hay situaciones que se escapan de la mano, no puedes, o sea, si ya dijiste no, es tratar de cumplirlo independientemente del precio y si lo puedes hacer o no. Dices, yo sé que tú quieres y validar la emoción, sé que tú quieres esto de acá, pero ¿qué te parece si mañana venimos y lo compramos? Porque si es algo que lo puedes comprar, ok, mañana venimos y lo compramos, y mañana van y lo compran. Pero sí como, si ya dieron la indicación, tratar de cumplirlo. Porque entonces es a veces sí, a veces no, y entonces voy a llorar hasta que me lo compres, porque sé que a veces sí me has dicho que sí. ¿No? Entonces, ahí sí tratar de ser, como habíamos dicho, coherentes con lo que hemos pedido. Yo quería preguntar un poco con el tema de los abuelos, porque a nosotros nos pasó así súper intenso, porque la pandemia la pasamos con ellos, y estaban todavía viendo sus mayores. Y la cosa es que creo que, bueno, primero hay que entender que los abuelos siempre van a querer engreír, porque cuando queremos ir en contra de eso, se generan conflictos que son medio innecesarios. O sea, tienen su papel de abuelos, mientras que no cruce nada lo que tú decías, seguridad, ese tipo de cosas, ¿no? Pero por otro lado, algo que me decía mi esposo, y porque era lo que me quería pelear con toda la casa, era que finalmente cuando tú a tus hijos les has puesto sus límites, has hecho tu chamba como papá, ellos van a diferenciar lo que pueden, o sea, lo que realmente está bien y lo que va a pasar cuando vayan a la casa de sus abuelos. O sea, van a tener esas diferencias y finalmente tú ya hiciste como que yo construiste la esencia, ¿no? O se van a la casa del primo y el primo está con el Nintendo y te van a preguntar, oye, ¿puedo? O sea, como que ya lo tienes súper claro. Yo creo que eso es importante en la relación con los abuelos, que es a veces la más difícil para nosotros como papás. Sí, de hecho va a depender mucho de cada familia. Hay familias que tienen límites mucho más rígidos, otros que son más flexibles y no les molesta tanto los límites que pueden romper los abuelos o otras personas. Va a depender de cada uno de ustedes. Pero sí, si quieren que tu límite se cumpla, convérselo, pero no como imponérselo a los abuelos o a la persona que los quiere engreír, ¿no? Porque ese también es su rol. Los papás se educan y los abuelos están para eso, para engreírlos, para acogerlos, para divertirse con ellos. Ellos ya pusieron límites a ustedes, a los papás, entonces su rol es disfrutar con los chicos. Pero sí, hay un límite claro que no quieren que se rompa en ninguna casa, como de repente gritar o pegar o tirar los juguetes o pintar las paredes. Ustedes tienen que hablarlo con ellos, dialóguenlo. No es un tema de imponérselos y decirles, mira, nosotros estamos trabajando en el colegio y acá y en todos lados, tal límite. ¿Por qué? Porque queremos que se generalice, ¿no? Y no sea solo en casa se comporta así y en los otros lados puede romper ese límite, ¿no? Pero sí es verdad que los abuelos cumplen otro rol y va a depender mucho de cada familia si les gusta o no que los abuelos rompan esos límites. Pero gracias. Yo tengo un comentario y también quería complementar en la primera pregunta. Nada, que muchas veces parece muy bonito y también, sí, también es bonito cuando reconozco a mi hijo reacciones mías, sean buenas o sean malas. Hay comportamientos buenos que yo no necesariamente le he enseñado, pero que los hago sin darme cuenta y de pronto lo repite. Y también la charla anterior dije que a veces se frustra y hace la primera vez que escuché ese me di cuenta de que yo también a veces cuando me hacer la cosa, entonces ya me ayuda también a mejorar y a cambiar, a mirarme a mí. Y con respecto a cuando ya llega un pico y no para la pataleta o el berrinche, lo que yo hago también a veces es tratar de ponerle límites, ¿no? Y hablarle, y decirle, mi amor, ya llevas 4 llorando, esto no nos está ayudando. A veces cuando yo me siento muy frustrada, tomo una ducha. ¿Quieres bañarte? A ver si te relajas. Y bueno, él fue abierto la ducha. No, pero no, ya está jugando con los juguetes, ya se distrajo y me dijo, oh mamá, sí, ahora me siento mejor, ¿no? Entonces, también explicarle, ¿no? Mira, sé que estás con esta emoción que te está explotando. A mí me funciona esto, quieres intentarlo, quieres probar, ¿no? Y como adulto también guiarlo para que aprenda a canalizar que hay salidas, ¿no? Que está bien
Sí, eso es. Primero, que los chicos no solo nos copian cuando queremos que nos copien, los chicos nos copian en todo momento, están atentos de todo. Entonces, hasta a veces uno no se da cuenta de las cosas que dice o hace, los gestos, y los chicos imitan exactamente igual. Y no porque nosotros queramos que ellos lo hagan, sino porque es parte de su aprendizaje. Así que sí, tengamos en cuenta eso y seamos modelos siempre, no en todo momento. Demos lo mejor de nosotros para que los chicos copien eso. Y con lo otro es eso, es ayudarlos a calmarse. Y hay chicos más grandes, ¿no? Que se les puede hablar y ayudarlos a que entiendan la situación. Hay otros que son más pequeñitos y por más que les hablemos, todavía no lo van a entender muy bien, pero sí los podemos ayudar. Nos lavamos la cara, acá a veces decimos, vamos a lavarnos las manos, vamos a lavarnos la cara, y eso los ayuda a relajarse. Y siempre es acompañándolos, ¿no? Y nosotros somos los que les podemos dar esas estrategias o soluciones para que lo puedan ir haciendo. Algo que puso también que me funciona bonito es la disciplina juvenil. Yo nunca he hecho un lloro tan grande, porque más o menos lo había visto, solicitar cosas y lo hacemos. Por ejemplo, que viene y un día empieza a decir, no, porque yo que entonces hace una voz que la madre no tiene. Y en lugar de decirle esa voz no está bonita, digo, uy, ¿dónde se quedó tu voz bonita? Yo, pues sí, te lo vas a sacar. Y la saco, y digo, uy, ya te la puse. Y se ríe, ya, ¿no? O si no, ahora ha sacado los zapatos y los tira. Así se claro, y yo digo, pero se me han gastado los zapatos tirados. Y le digo, oye, ¿qué pasó? Lluvia de meteoritos, ¿no has visto? Un montón de meteoritos, hay que recoger. Le agarra y los recoge, se ríe y los pone. Y así en diferentes ocasiones, en verdad, funciona súper y no esperas tanto, ¿no? Y tampoco le estás hablando más como los zapatos se deben dejar, así, otro poquito. Sí, a veces el juego también los ayuda. Va a depender, en verdad, también del carácter de cada niño, de cada papá. Tienen que ser súper creativos para saber cómo enganchar a sus hijos y cómo ayudarlos a calmarse y a que cumplan las cosas. Yo tengo 2 bebés. Para mi primera hija, en realidad, nunca sufrí de pataletas. Mi hija tiene un carácter muy bonito. Pero me parece que mi hijo tiene un temperamento muy fuerte. O sea, a los 6 meses, me acuerdo que fue Navidad, estaba haciendo una ensalada, me demoré, no le pude dar la tetera, hasta mientras tanto lo comenzaron a entretener, y no mamó durante un día. O sea, porque no le llega el momento que él quiso. Yo sufrí con la leche, él sufrió porque no durmió, lloró todo el día. Lo que tuvimos que hacer es, nos encerramos en un dormitorio y como que pedirle disculpas y explicarle por qué. Y era un bebé de 6 meses. O sea, yo creo que es su temperamento, o sea, ya nació así, ¿no? Pero... Y es más, la charla pasada que tuvimos, nos explicaban que uno nace con un temperamento, pero se va formando el carácter. Yo realmente estoy trabajando mucho en eso, respirando bastante, porque es muy amoroso. O sea, puede estar, por ejemplo, quiere que esté sentado con él, viéndotelo, jugando, viene, te abraza, te apapacha, te besa por todos lados, ¿no? Es muy amoroso, pero tiene unos picos muy altos también, que grita y quiere que estés ahí. Entonces, muchas veces me ha tocado agacharme y decirle, ¿necesitas un abrazo? No. Está bien. Espero me avisas. ¿Ya? Y otras veces, cuando estaba manejando, ¿sabes qué, Diego? Ahorita estoy manejando, no puedo atender. ¿No? Y otras veces, por ejemplo, estaba cocinando, haciendo cosas. Hijo, cuando te tranquilices, conversamos. Porque, o sea, no todo el tiempo puedo... Sí, esta vida real. Y va a depender también, en verdad, del carácter de cada uno. Ahora, lo de la leche es una necesidad básica, ¿no? Como usted tenía hambre, pero nadie se va a morir de hambre, ningún niño ni ningún adulto se va a morir de hambre. En el momento que tenga hambre, iba a tomar leche, ¿no? Entonces, sí, bueno, tiene carácter. Hay que seguir ayudándolo y modelándolo. Papi, 2 preguntas más porque creo que ya nos tenemos que ir. Algo chiquitito, cortito. Solo para complementar, que algo también que me ayudó mucho es sobre los comportamientos equivocados. No sé si ya lo han trabajado en alguna sala anterior, pero por ejemplo, ¿no? Cuando el niño hace demasiada rabieta, está tan cargado y todo, a veces es que realmente necesita algún tiempo un poquito
poquito más de tiempo de papá y mamá. Entonces, eso también es algo como para también reflexionar. Tiempo de calidad, quizá más toque físico, ¿no? Los 5 lenguajes del amor que seguro ya muchos conocen, ¿no? Tiempo de calidad, toque físico, ¿no? Entonces, esas cositas pueden ayudar. Hablando de lo que dice Vane, estaba aquí también un poco para decirle a Ale que ya queda poco tiempo, pero también para invitarlos a una charla que va a haber el próximo miércoles sobre familia y trabajo, cómo poner cada cosa en su lugar. Porque efectivamente los chicos a veces llaman nuestra atención a través de sus comportamientos, ¿no? Y algo que están diciendo, y de la manera que nosotros nos expresemos, como nos comportamos, y o realmente a veces pisamos el palito y hacemos que esa conducta se vuelva repetitiva, es su manera de comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, sí es importante que como papás estemos como muy bien comunicados y si sabemos, creo que todos los que estamos acá apostamos por la familia y soñamos con tener una familia y con tener nuestros hijos y decimos que son lo más importante, ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso que es lo más importante? ¿Qué tiempo de calidad lo que le estamos dando? Si realmente estoy con él o estoy con el teléfono, cómo me comunico, cómo me expreso, qué le pregunto, se vuelve un interrogatorio, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos esto presente y por eso los animo a participar de la charla del próximo miércoles. Que no es fácil. Va a ser un caso. Va a ser un estudio de caso. A las 8 de la mañana. El miércoles, si no, a las 8 va a ser un estudio de caso, se va a dar una lectura, va a hacer una lectura rápida y van a dar ideas, opiniones, y es importante, los que tenemos hijos más grandes, es importante el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos, tanto de papá como de mamá, porque a veces, sin querer, ya de alguna manera comenzamos a decir, no, es que la mamá es más importante, yo de verdad respeto tanto, de verdad más le caso a la mamá, y los dos juegan un rol protagónico en la educación de los hijos. Entonces, sí los animo a que hagan un esfuerzo, que convenzan al esposo, que vengan a la charla, porque creo que pueden sacar buenos temas a considerar para su familia. Quería, no me quedó claro si cuando los niños hacen la rabieta, o sea, calmarlos en el sentido de abrazarlos, o en mi caso yo lo que hago con Emma es llevarla para distraerla, pero no sé si quizás he entendido mal que eso no debo hacer, o sea, llevarla a hacer otra actividad muy distinta para que se calme. Distraer funciona para que la emoción disminuya, pero no necesariamente está bien que solo eviten la emoción, porque muchas veces, claro. Esa es mi pregunta, justo, distraerlos de sus conflictos. ¿Qué significa? Porque para mí, y perdón que me interrumpa, algo que me gustaba de mi hermano cuando él criaba a su menor, era que a veces decía, no quiero, igual, no quiero manazo. Y mi hermano le caía y él decía, me hiciste doler, estás sangrando. Se caía de la y lo hacía distraerse de esa emoción y luego sonreía el niño y todos para adelante lo hablaba y decía, Lo que pasa es eso a largo plazo cuando somos adultos. Entonces, nosotros nos cuesta como adultos de repente tolerar ciertas emociones. Identificarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, no me gusta estar triste. ¿Y qué comienzo a hacer? No sé. Como, ¿no? Para distraer la tristeza, entonces todo el día salgo o voy a hacer deporte y nunca me permito transitar la emoción. Entonces, no está mal distraer, pero tampoco está como perfecto. En algún momento el niño necesita entender su emoción, saber cuál es su emoción. Estoy triste, estoy molesto, no me gusta estar así. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Pero sin evitar esa emoción o ese conflicto. Hay situaciones en la vida que nos van a generar emociones desagradables y no las podemos evitar. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer estas emociones y saber transitarlas. Es como un duelo, un proceso de duelo, por ejemplo. Por más que no lo queremos sentir, lo vamos a sentir en algún momento. Alguien cercano se nos va a morir. Entonces, ¿cómo hacemos para transitar ese dolor? O voy a evitar toda la vida no sentirme así, voy a comenzar a hacer cosas para divertirme y sentirme mejor y no voy a tener este proceso de emoción desagradable aquí, ¿no? Entonces, ayudemos a que los chicos comprendan su emoción y puedan transitarla. Ahora, claro, si está muy intenso y no hay forma de calmarlo, ok, si se distrae, perfecto, y en otro momento podrá tolerar las emociones. Y va a empezar sobre emociones mucho menos intensas y va a poder tolerar después emociones mucho más intensas. Correcto. Sí, podría servir, ¿no? Si en un momento de repente la emoción está intensa y estoy distraído, y estamos tranquilos, y poder regresar, ¿no? De verdad, debí así, te pusiste así, entiendo, yo también me he sentido así cuando era chica, ¿no? Y cuando comenzamos a hablar un poquito también de nuestras propias experiencias,
se traduce la emoción también con un resultado, ¿no? Porque si que solamente distraemos es como cuando barremos y escondemos la sociedad debajo del fondo, ¿no? Y la sociedad sigue estando. Pasamos el cine. Cuando somos adultos no sabemos gestionar nuestras emociones y terminamos en procesos muy fuertes de estrés, de depresión, de temas no resueltos de cuando éramos chicos, ¿no? Entonces sí tenemos una responsabilidad bien grande nosotros como adultos y como formadores en poder acompañar a los chicos en este proceso de identificar sus emociones, no solamente para que descubran, sino para que realmente tengan un aprendizaje. O sea, estos periodos sensitivos son importantes no solamente en el aprendizaje de habilidades básicas, sino también en las emociones, la afectividad y la sexualidad. Y ustedes son los responsables, ¿no? Entonces, la felicidad de los padres depende mucho de la felicidad de nuestros hijos. Cuando el hijo sufre, nosotros sufrimos, ¿no? Entonces, sí, es importante que desde ahorita pongamos unas buenas bases para poder acompañar a nuestros hijos. Y cuando ellos vayan creciendo, porque las dificultades van a existir, las tristezas van a existir, no va a querer entrar a un salón, efectivamente, va a llegar a la universidad y no le va a gustar la clase de matemáticas y te dice, no me quiero ir a la universidad. Entonces, en verdad, nos estamos preparando para eso. Y la vida, que hemos postulado a universidades, antes era mucho más difícil, ¿no? Y nos frustramos un montón, ¿no? Y hemos sufrido el agua, la luz, el apagón, la orilla, etc., ¿no? Hambre, colas, ¿no? Los chicos ahora no sufren nada de estas cosas porque la vida ha cambiado. O sea, de alguna manera nosotros, o la sociedad la tiene como un poquito más fácil, ¿no? Hasta nosotros, ¿no? Pañales, lavadores, secadoras, etcétera, gas, ¿no? Entonces creo que sí tenemos la obligación de también poder ayudar a nuestros hijos a crecer con un poco de hambre, con un poco de sed, con un poco de frío, y ser más fuertes, e incrementar también poquito a poco su tolerancia a la frustración, porque si no van a ser chicos un poco blandos, débiles, frente a las dificultades. Y los papás nunca van a poder descansar. Siempre van a estar preocupados de hasta cuándo este chico, porque no sé si ustedes algún amigo cercano tienen, ¿no? Que no se tiene 30 años y todavía sigue siendo el problema del padre, ¿no? Que todavía, pobre, yo digo pobre padre, pero una cosecha de lo que siembra, ¿no? Entonces tenemos, no los quiero asustar, por si acaso, pero sí tenemos una responsabilidad bien grande como papás, ¿no? Entonces de verdad que a nombre de Facebook, de Ale, de Lili, estamos muy contentas de haber tenido la capacidad llena de sala de conferencias y con el interés que ustedes tienen como papás para formarse, ¿no? Y eso de alguna manera nos dice que vamos por buen camino y ustedes sí son los protagonistas en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces los invitamos a que sigan construyendo esta familia a través de la formación que los colegios imparten, ¿no? De verdad que somos privilegiados, ¿no? De poder contar con esta nueva formación y también de poder hacer un canal transmisor, ¿no? Y hablar con los papás, con los amigos, escribir en el chat, escuché esto, me sirve esto, porque sí necesitamos mucha formación. Ustedes comparten con otras familias, con otros estilos educativos que a veces no es que no quieran criar bien a sus hijos, que no saben, o por ignorancia, por diferentes intereses, ¿no? O porque a veces no pueden venir a las charlas, ¿no? Pero creo que en estos espacios también informales como el café, el desayuno, la reunión, el cumpleaños, podemos hablar también de cosas importantes para la educación de sus hijos. Entonces, y quiero pedir un fuerte aplauso para él. Y además, vamos a participar de la charla